Hola, hola, buenas tardes. Bueno, o buen día, depende de cuando vean la entrevista. Vamos a empezar un nuevo episodio de Cinco Elementos. Hoy estamos con Carlos Bedoya. Eres arquitecto mexicano, es uno de los arquitectos de productora. ¿Cómo estás? Bien, bien, Adrián, gracias por la invitación. De nada. Eh, bueno, productora, son cuatro arquitectos, dos mexicanos, un belga, un argentino. ¿Cómo empezó esa fusión? ¿Cómo se conocieron los dos mexicanos con el argentino y los mexicanos con el belga? ¿Cómo fue esa comunión? Es una historia interesante porque eh, los cuatro trabajamos en el mismo lugar, no al mismo tiempo, pero en el mismo sitio, en la misma oficina. Eh, Víctor, que es mi socio mexicano, él es el más chico de nosotros. Él estaba estudiando en la Ibero, que es una universidad en México. Y al principio de la carrera, tuvo la oportunidad de irse a trabajar en esta oficina, que es la oficina de Fernando Romero. Ha cambiado de varios de nombres durante todo este tiempo, pero se fue a trabajar él ahí al principio. Yo cuando regreso de Barcelona de hacer mi maestría, entro a trabajar primero con Enrique Norten, pero una de las socias de Fernando era amiga mía y compañera de la Ibero. Yo también estudié en la Universidad Iberoamericana. Eh, Tatiana Bilbao trabajaba con él y entonces le pregunto si como hay posibilidad de moverme a trabajar ahí. Me parecía como interesante. Fernando acababa de regresar de Europa, de trabajar con Rencolas, antes con Nubel y con Miralles, y de alguna manera en esa época, digamos, el contacto más cercano con estas figuras, pues era este tipo de gente que ya había trabajado con él, ¿no? Yo estando en Europa trabajé un tiempo cuando hice mi maestría y con una oficina de la cual estoy muy contento, bueno, con dos. Una es Flores y Prats. De hecho, Ricardo Flores es argentino y Sí. migró hace muchos años a Barcelona. Trabajé con ellos y con otra oficina de un catalán que conocí aquí en México hace mucho tiempo estudiando. Pero digamos que, y la verdad es que hoy en día el trabajo de Ricardo y Eva es extraordinario, pero en esa época que yo iba regresando, eh, regresé a México por circunstancias familiares y ya no regresé a Barcelona. Entonces, como, no sé, como la forma más cercana de estar estas grandes figuras era a través de Fernando y entonces era una oficina como muy atractiva para muchas de las personas que íbamos llegando y que queríamos tener como esta experiencia. Y entonces yo entro a trabajar ahí y ahí conozco a Víctor, mi otro socio mexicano. En paralelo, Abel, que venía de un viaje a México entre vacaciones y no, había como el principio de una de las crisis económicas en Argentina. Viene, ve casualmente un edificio de Fernando, le parece atractivo, va a tocar la puerta sin planearlo, casi, casi, para ver si hay trabajo, y resulta que hay trabajo, y él también se queda. Entonces, en ese momento, pues nos conocemos los tres ahí y hacemos una muy buena amistad. Víctor, como ya llevaba años antes que yo, pues se sale, había cumplido su ciclo, yo me quedo, Abel se queda conmigo un año, hacemos muy buena amistad, Víctor, Abel y yo. Abel se cambia de oficina y yo me quedo 4 años más. El último año que yo me quedo, llega Bone de Europa y empieza a trabajar con Fernando. Hacemos muy buena amistad, Bone y yo, y empezamos
Y como yo también me seguía llevando con Víctor y Abel, nos empezamos a juntar los cuatro. En paralelo, teníamos muy buena amistad, pero a la vez ciertas afinidades o ambiciones en términos de arquitectura y empezamos a hacer cosas por fuera de nuestras oficinas, ¿no? En formato concursos, concursos. En formato concursos y era en casas, ¿no? En departamentos que pues, rentábamos cada quien, en algún momento, entonces yo hacía como algunas cosas con Bone, Víctor con Abel bueno, y así yo con Abel, etcétera. Y en algún momento eh, nos cuestionamos el por qué no rentar mejor un espacio entre los cuatro pequeños en vez de estar trabajando en departamentos que apenas cabíamos, que había como compañeros, Como formalizar un estudio sería, como una oficina. sobre todo un espacio porque todavía digamos que no sabíamos ni qué éramos. O sea, productora se dio de manera muy natural, orgánica, y decidimos rentar un lugar y seguimos haciendo la misma dinámica de íbamos trabajando como en parejas, pero porque así lo decidíamos. Y en algún momento estando los cuatro en el mismo espacio, de repente empezamos a participar todos del proyecto que en teoría solo era de una pareja, ¿no? Y entonces eh, surgió la duda de por qué no, si ya estamos participando de alguna manera todos en los distintos proyectos, por qué no intentamos formalizarlo y hacer una oficina. Y así fue como surge productora. Así que, bueno, y a partir de ahí nace, y productora nace por medio de, de concursos. ¿Cómo, cómo empezaron a desarrollarse? O sea, digamos que hubo un proyecto, me parece que así le pasa a muchas oficinas, que es el que te permite tomar la decisión de salirte de tu oficina, de la oficina en la que estás trabajando y ya abrir tu propio espacio. Hubo un Independizar. proyecto, exacto, hubo un proyecto que nos permitió, que sentíamos que nos permitía correr ese riesgo. Pero en realidad, y como bien lo dices, eh, Abel tiene, su papá es un Un calculista ingeniero de muy, hormigón. muy conocido en Argentina y muy respetado y muy querido. Este, Es como es como el gran cátedra de estructuras de hormigón de la UBA. exacto, exacto. Y digamos que, pero él era el único que tenía un vínculo con el mundo de la construcción y la arquitectura, pero en México, Víctor y yo no tenemos ningún antecedente arquitectónico, ningún familiar. Bone tampoco en Bélgica. Y cuando ellos llegan a México, pues menos tenían como antecedentes arquitectónicos y tampoco tenían como relaciones sociales, ¿no? Formadas para poder como generar trabajo. Nosotros, al no tener ningún vínculo con el mundo de la arquitectura, pues tampoco teníamos una relación cercana. Entonces, nuestros primeros proyectos eran justo concursos, porque era la única forma de, por un lado, generar un portafolio, o sea, ¿no? Proyectos, y por otro es la oportunidad de ganar uno y por lo tanto ganar una comisión para que algo sucediera, se contratara y se construyera. Entonces, empezamos haciendo concursos y hasta la fecha es una parte fundamental de la operación de la oficina, pero sí, justo. Bueno, los dos primeros, los dos o tres primeros concursos son argentinos. Los vi de otra vez por primera vez. Sí, sabes que eso fue en un periodo, primero empezamos con convocatorias abiertas eh, internacionales. em, y después, de alguna manera, como que a la oficina le gusta trabajar con el menor esfuerzo, aunque después con el tiempo te das cuenta que hacer el menor esfuerzo significa mucho esfuerzo en pensar cómo vas a lograr hacer el menor esfuerzo, ¿no? Pero, y entonces nos dimos cuenta que en Argentina estaba viendo concursos
y eran concursos muy bien estructurados desde nuestro punto de vista porque lo que pedían como bases del concurso eran idénticos. Es decir, no, si una oficina tenía mucho más recursos, no importaba, porque los entregables eran muy estructurados, tres láminas, una imagen de este tamaño, planos, etcétera. Entonces, era un formato que para nosotros resultaba muy conveniente porque no tienes que sobrediseñar el concurso y casi que compites en igualdad de condiciones. Y, Entonces, a diferencia en España, me imagino, capaz que en México es igual. El concurso te pide un CV o qué has hecho, cuántos metros cuadrados tenés construidos, ¿no? Para poder acceder. Y eso acá en Argentina no, es totalmente anónimo. fíjate que cambia porque cuando son concursos abiertos, que es como empiezas a concursar, este, son, ya sabes, concursos de ideas o concursos para proyectos a veces reales. Y aunque hay un límite de, por ejemplo, láminas, pues tú puedes gastar los recursos porque puedes hacer cualquier cantidad de imágenes o planos, etcétera. Es como relativamente libre, salvo el formato específico que piden. Y entras a concursar con no sé cuántas personas. En Argentina, pues nosotros podíamos entrar de alguna manera, conocíamos a gente local para asociarnos, y además era como muy estructurado. Lo que tú dices, además, luego ya son concursos que era lo que nosotros queríamos que sucediera en un futuro, que fueran concursos o por invitación o RFPs, pero ya pagados, entonces ya no tuvieras que invertir dinero, ¿no? Ahora, afortunadamente, la mayoría de los concursos a los que entramos ya son por invitación y pagados, pero antes que no nos conocía nadie, pues eran los concursos abiertos. Bueno, vamos a empezar, voy a empezar a compartir lo que has enviado. Primero, ¿por qué has elegido el Teopanzolco Cultural Center? Porque fíjate que creo, por un lado, es un proyecto que para mí ejemplifica lo que es un proyecto de arquitectura, porque ese es un proyecto que para empezar está enfrente de una zona arqueológica. Y eso ya te obliga sí o sí a no ignorar lo que está enfrente de ti. Luego, la otra es que es un proyecto, es un centro cultural que el programa principal es un auditorio y que después se convirtió en centro cultural porque logramos como implementar 5 espacios de performance con distintos formatos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que por su naturaleza programática es muy complejo porque necesitamos un especialista en acústica, un especialista en temas climáticos. Necesitamos convivir sí o sí con la gente del INA, que son los encargados de salvaguardar pues toda la parte arqueológica del país. Es un proyecto del gobierno federal, es el único que en su época hizo el gobierno federal, hizo un compromiso cultural y ese presupuesto se dividió en 3 proyectos que estaban en esta ciudad, que se llama Cuernavaca. Entonces teníamos que convivir con gobierno federal, con gobierno estatal, que es el gobierno de Morelos. Entonces, luego estaba la parte como muy importante que obviamente tienen todos los proyectos, que es la estructura, las ingenierías, pero la estructura, al estar enfrente de una zona arqueológica, la estructura tenía que ser como muy sutil. Entonces el proyecto funciona como si fuera un barco. O sea, es decir, es una gran losa de cimentación de 40 centímetros, funciona como una gran superficie que impacta lo menos posible el suelo del sitio, ¿no? No, Por porque el tema. tampoco podías como excavar por cuestiones Exactamente, exactamente. Entonces, es un proyecto donde, si bien sabemos que la arquitectura es multidisciplinaria, pero a veces puedes prescindir un poquito de ciertas personas, aquí entiendes perfectamente que si sin todo ese equipo y sin todo
la sinergia alineada, pues un proyecto no se puede dar. Y si logras que se alineen los astros, que son todas estas personas que forman parte del proyecto, incluyendo la gente que colabora internamente en la oficina, se puede dar un proyecto de esa naturaleza. Entonces, esa es una de las razones por las cuales me parece un proyecto emblemático de la oficina y para mí personalmente. Y luego la otra parte tiene que ver con esta intención y esta búsqueda formal que tenemos dentro de la oficina, eh, que, que es curioso porque pareciéramos una oficina muy formal, porque usamos geometrías muy definidas, pero justo la formalidad es para poder pensar en las otras cosas y no necesariamente en la forma. Es decir, cuando nosotros diseñamos un proyecto, pues nos juntamos los socios, ¿no? Entonces ya ahí de entrada somos varios. Y luego, los colaboradores, y luego la gente que está invitada. Si nosotros nos ponemos a discutir de forma por gusto, sería una discusión, eterna, ¿no? Es decir, la forma es lo que nos permite dejar de hablar de la forma y, para hablar de otras cosas. Y este proyecto, de nuevo, lo tiene. Este proyecto además se hizo gracias a que nos invita Isaac Broid, un arquitecto mexicano muy reconocido y muy importante en el crecimiento de la arquitectura en México. Entonces, imagínate el nivel de gente que había, trabajando. Entonces, también creo que logra sintetizar nuestras intenciones y estrategias formales, materiales también, porque es un proyecto que está hecho con tres materiales porque por un lado nos interesa también como encontrar en la simpleza como que te permita descubrir otros valores y también porque era un proyecto para el gobierno y lamentablemente muchas veces eh, por mala organización o corrupción pues hay desvío de recursos, etcétera, y los proyectos no se hacen como uno pensaría que se deberían hacer, y entonces hacerlos de manera simple, en este caso, hormigón con color integral, pues permitía que ya no le quitaran el acabado, porque una vez quitando la cimbra, el acabado y el proyecto estaba listo. Es hormigón prepintado, pigmentado. Es correcto, exacto. Entonces, siento que logra sintetizar como todos, las intenciones. Por ejemplo, en estos diagramas, y hablando de la preexistencia, Eh, además, para nosotros era muy importante cómo lograr potencializar como el pasado y el presente, ¿no? Con miras a un nuevo futuro. O sea, porque tampoco creemos que se trata de hacer una arquitectura sumisa ante el pasado, porque el pasado tuvo su época. Sí creemos que pues, la arquitectura contemporánea pues, tiene su momento entonces hoy y tiene que responder, pero ante la preexistencia y una preexistencia tan poderosa, sentíamos que se podía generar una nueva realidad en el diálogo entre las dos. Entonces, el proyecto además siempre trata de generar estos diálogos que permitan esta relación. El proyecto podría parecer por su geometría que podría estar en cualquier lugar, pero justo es un proyecto que no puede estar en ningún otro lugar que no sea esta zona arqueológica, porque el lobby principal, que es el triángulo pequeño en la parte inferior, se relaciona directamente con exacto, con la pirámide principal. El proyecto no podía pasar la altura en su punto más alto que la pirámide principal, por ejemplo. El color del concreto tiene que ver con justo esta vista con el pasto seco, que alguien me diría, bueno, pero si lo riegan, ya no es amarillo y es verde, pero esta es la realidad, o sea, no es que llueve todo el año y No, no no es es que que tú... está si no tendrías que haber puesto todos regadores las 24 horas del día. Exacto. Entonces, y además el color ocre también tiene que ver con con una gama de tonos que sí tiene la pirámide, que ya cuando ves como
de cerca las piedras con las que está hecha, encuentras esa relación, pero también con él. Y luego la otra cosa es que nos interesaba que el centro cultural fuera una extensión de la zona arqueológica. Entonces, el techo principal del auditorio se une con el piso y entonces, por un lado, logramos hacer esta unión entre el piso de la zona arqueológica. Exacto, en el corte se entiende perfecto en esa sección. Se une el sitio arqueológico, el terreno con el techo del auditorio, del centro cultural. Y además este gesto también nos permite que el 100% del techo del centro cultural se vuelva en una plaza pública. Claro, porque acá está, Es, este sería el acceso, que es el triángulo bajo que veíamos. Es ingresás por acá y de acá ya es, vas al auditorio, que el auditorio está como en pendiente inclinada, tiene una pendiente del techo del auditorio y otra del auditorio. es correcto. Por eso Sí, puedes generar estos movimientos. exacto. Y aparte, el auditorio sigue la pendiente del terreno. Exacto. Ahí. O sea, por eso te digo que no podía estar en otro lugar. Y la parte más alta no sobrepasa la altura de la zona de la Este, pirámide. Ajá, exacto. con este. Y había un tema de una precisión, es una locura porque aparte logramos que sucediera. El auditorio necesita una cantidad de aire, de volumen de aire para que funcione acústicamente. Bueno, justo estuvimos al límite. O sea, unos centímetros. Sería este triángulo de ahí. Es correcto. Y hay otras estrategias en planta como muy complejas que también hacen que el volumen de aire no solo era en corte, en sección, sino en planta. Entonces, pues todo esto que te digo, para mí hacía que este proyecto fuera como la síntesis de lo que yo creo que debe ser un proyecto en todos los sentidos, en términos de colaboración, en términos de, de, de hacer un proyecto multidisciplinario donde todas las partes suman y si no, no se puede hacer, desde la elección de materiales, el tema del lenguaje en términos de arquitectura, geometría, forma y el por qué hacerlo así, ¿no? También hacer una geometría tan precisa permitía blindar un poco el proyecto para lo que nosotros considerábamos que era mejor. O sea, podía el constructor o quien fuera mover algo que ya estaba tan definida la estrategia que no hubiera importado, tal vez no lo hubiéramos deseado, pero no hubiera importado porque tendría que haber cambiado radicalmente el proyecto como para realmente dejar de funcionar. Sí. No, y además que también esa situación, estás participando al exterior, a la ruina, a la pirámide. De un modo la estás haciendo partícipe, ¿no? La estás diciendo, estamos juntos. Exacto. Mira, de hecho, en esta imagen se puede entender lo que decía en un principio de el proyecto, el concurso, la convocatoria pedía diseñar un auditorio y al final le pusieron el nombre de Centro Cultural porque logramos implementar estos espacios de performance que no solo el auditorio. Entonces, este es un acceso, pero es una especie de patio. Ese lo tuvimos que hacer para conservar los árboles existentes, que eran muy antiguos y eran hermosos, son hermosos, pero a la vez eso nos permitía generar un segundo acceso que necesitábamos. Y al hacer este patio teníamos una escalera de este lado y una de este lado, de tal forma que ese se convirtió en una especie de teatro isabelino al aire libre, ¿no? Luego, y ya vas a ver, digamos, este es uno, ¿no? Luego el techo que se ve como en unas imágenes finales, se convirtió en otro auditorio al aire libre con como telón de fondo la zona arqueológica y se usa muchísimo. El tercer espacio es el lobby, que se usa mucho para clases de yoga y cosas, cuando el sol es fuerte, se utiliza como otro espacio. Eh, Después está en esta zona de acá
una caja negra que se usa para ensayos, preensayos, ensayos para la gente que va después a actuar. Y el quinto, este es el cuarto, y el quinto es el auditorio, El original, el que te ¿no? pedían. El que me pedían. O sea, digo, yo siempre lo digo un poco de manera sarcástica, que nos pidieron un auditorio y era lo que menos nos importaba hacer. Más bien nos interesaba generar un nuevo espacio público significativo, Y para la ciudad. todos estos puntos, ¿ustedes internamente los iban pensando o iban pensando en espacios que podían tener posibles funciones? No, fíjate que, y esta pregunta se me hace muy buena porque aplica un poco a nuestro proceso de diseño. Em, los pensamos, o sea, sí queríamos como premisas la relación con la zona arqueológica y generar un espacio público nuevo para la ciudad de Cuernavaca. Pero para nosotros muchas cosas van sucediendo durante el diseño del proyecto y las vamos descubriendo. O sea, no somos una oficina que teorice mucho antes de, sino que también creemos en la posibilidad de reflexionar acerca de lo que vas haciendo. O sea, que el hacer también te dé como ciertas respuestas. Perfecto, ¿no? En esta ya es más fácil entender el tema de la extensión del piso de la zona arqueológica con el del centro cultural, el vestíbulo principal, que es el de la izquierda, en relación con el elemento de la pirámide existente. También el hecho de haber hecho el techo inclinado permite disminuir la masa del proyecto. O sea, el auditorio, el centro cultural tiene 7.000 metros cuadrados y ninguna de las pirámides tiene esa dimensión. Entonces, el hecho de hacer el techo inclinado también permite disminuir la masa del proyecto. Y entonces lo único que aparece en ese paño como un volumen importante en términos de dimensión es el vestíbulo, que más o menos tiene las mismas proporciones que la pirámide principal. Por eso, Desde acá no se ve ninguna columna, ¿no? El triángulo y la forma también te resolvió toda la estructura, como el sistema estructural es la pirámide, es el triángulo de pirámide. sí, la cimentación es esta gran losa de cimentación. De ella salen los elementos verticales, que son de concreto, de hormigón, y las vigas son elementos metálicos y se van agarrando de estos elementos verticales, que son muros de carga. Es carpintería todo, ¿no? Ah, bueno, esa es otra cosa interesante. El proyecto, por decir un porcentaje, el 90% no usa ningún sistema mecánico para tener un clima confortable. Todo se resuelve a través de ventilación cruzada, natural. Y solo el auditorio tiene un sistema mecánico de aire. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque ahora que comentas lo de las carpinterías, en México le decimos herrería, que están Sí. hechas es una malla metálica que permite atravesar el aire. Y otro componente importante es, aquí se ve en esta foto también, es como la plataforma que rodea Esto. el proyecto, ¿no? Que es todo esto, que es donde están los servicios, desde camerinos, baños, bodegas, montacargas, la caja negra, y hay una serie de patios que permiten rescatar los árboles existentes y generar también espacios para ventilar e iluminar naturalmente. Y hay unas cosas extraordinarias de estas cosas que te digo, que por eso se me hace el proyecto importante. Este perímetro es un perímetro que nosotros teníamos que respetar en planta, porque antes había una preexistencia que Ah, ya había afectado el terreno así, pero esa preexistencia llegaba hasta acá. Nosotros decidimos extender las líneas para poder consolidar el triángulo. Pero si te das cuenta,
la arista del triángulo y en plano se ve mejor, llega a unos centímetros del límite del terreno. Es Mm, decir, si hubiera estado abierto un grado más, el triángulo no se hubiera podido cerrar, porque no lo podíamos hacer más chico porque el volumen de aire que necesitaba el auditorio tenía quedaba. que... Ajá. Y también tienen un tratamiento, un juego con el encofrado, porque el encofrado ahí son tablillas largas. Ahí también tuvieron un trabajo de diseño en el encofrado, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que queríamos hacer ahí era representar como una especie de homenaje a la textura de las pirámides, pero de manera contemporánea, ¿no? O que se nota Entonces, que fuesen piedras, ¿no? exacto, en la zona arqueológica, pues nunca es la misma, no son regulares, pues para nosotros debería representar algo similar. Estas aperturas Sí. eh, son porque por ese lado viene los vientos dominantes. Entonces eso es lo que permitía que circulara el aire de un lado al otro de la fachada y que mantuviera fresco el espacio. Y la baranda, ¿no? También la baranda siempre en el mismo el cuidado del tono, ¿no? ¿No? Del color, de lo cromático. Así es, mira, uno de los materiales es el hierro, que está en los barandales, en las mallas que viste en los accesos, en el vestíbulo principal. Todos los elementos metálicos es un acero oxidado como tipo Corten, pero más tropicalizado y hecho más artesanalmente. El hormigón y madera. Esos son los tres materiales que tiene el centro cultural. Esta piedra es una piedra que se consigue fácilmente en el sitio, entonces no significaba mucho. Incluso normalmente este piso sería muy caro. Para el proyecto fue relativamente económico porque era un material que se obtenía muy cerca del sitio. Estos árboles que están en el frente, Mm. todo lo demás fueron árboles que ya estaban en el sitio y que la arquitectura, si te das cuenta, se movía para rescatarlos. O sea, si teníamos que mover un metro algo, lo Oye, movíamos y de qué otra manera se tenía que resolver para rescatar todos esos árboles. Y la verdad es que si no hubieran estado, el proyecto es otro. sí, sería como más difícil que el público esté. Sí, es muy árido si hubiera vuelto el lugar, ¿Sí? En un día de calor no vas. exacto. Ahí se ve bien Y, lo que decías de las carpinterías. exacto, es lo de las carpinterías ¿no? Y las dos escalinatas y este espacio. Ah, acá está, mira qué buena imagen está. Exacto, aquí es donde se entiende mejor y se entienden los tres materiales. Entonces, toda esta malla permite que el aire circule, pero sí controlar el ingreso en caso de que ellos lo quisieran. Bueno, lo bueno Y de ustedes también que están en el trópico y que no tienen los 10 grados bajo cero, no tienen 5 grados, ¿no? Están en una temperatura estable que esto también los beneficia. tal cual, o sea, son de las ventajas, y lo platico mucho con gente que viene de fuera, son de las ventajas de México, o sea, el clima es, es suficientemente bueno como para no tener que poner muchos aislantes. De hecho, Ciudad de México no tiene, los edificios no tienen ni sistema de enfriamiento ni de calefacción, porque no lo necesitas normalmente. Y luego la madera, el tercer elemento, que es un elemento que nosotros sentíamos que se necesitaba porque sentíamos que necesitábamos cambiar la textura a algo que fuera táctilmente más suave que el concreto, ¿no? Entonces, pues, la madera funcionaba muy bien en elementos verticales y luego en el techo como para em,
no exponer las instalaciones, ¿no? Que no es un proyecto, de nuevo, lamentablemente, en el cual pudiéramos controlar que las instalaciones fueran perfectamente diseñadas, ¿no? Las trayectorias, sino que podía pasar lo que fuera. No, Entonces el profe, y otra cuestión del lugar y de la cultura, que ojalá en algún momento lo podamos resolver, es que esas rejas no tendrían que estar. Obviamente están por sí, una cuestión de seguridad y de cierre del edificio, ¿no? Pero me imagino que en la conversación entre ustedes un día habrán dicho, ¿y si no hay nada? ¿No? Pero bueno, tien- as- así fue, ¿eh? O sea, nuestra propuesta eh, inicial era que no hubiera nada. pero bueno, no se puede. No se puede, sí. No, hay muchas también peleas que se hicieron eh, para que el proyecto se lograra. Este, y bueno, y algunas ganamos y otras no. Así es, pero ¿A dónde estamos ahora? esta es la conexión. Veíamos el vestíbulo, la Ah, imagen del vestíbulo. Todo este es un corredor subterráneo que conecta con el lobby principal. estas son las que me marcaste desde afuera, ¿no? Exacto. Y estas escaleras suben al vestíbulo principal, Igual qué que lindo es detalle este, ¿no? Porque esto me parece que viene desde la forma, ¿no? Esta articulación, estos dos niveles, ¿no? Hay algo también de la forma ahí, ¿no? exacto, exacto. De hecho, justo como lo dices, se marca ahí el triángulo de ese vestíbulo principal, que es el que está enfrente de la pirámide de la zona arqueológica. Mira qué bonito. Siempre hay, si te das cuenta, siempre hay esta relación. O sea, como que el proyecto siempre tiene que estar en relación con la zona arqueológica y al revés, la zona arqueológica con el proyecto. O sea, la idea era generar esta tensión, pero y a la vez pues genera este juego de luces, ¿no? De luz y sombra que genera una textura en el piso y hace como Sí, mucho es más otro rico. elemento de como, hasta otro elemento de articulación de la luz, ¿no? Como de ir degradando la luz, como una especie de Exacto, sombra, el trabajo de exacto. sombra. Pero referente arquitectónico Sí, o el que vos uses, como vos, ¿dónde vas buscando estas ideas? fíjate que el hecho de ser muchos socios creo que ha hecho que no tengamos algo o alguien en particular. Ahora, digo, en el ejercicio de los 5 puntos, ahí tengo como la obra de Mies van der Rohe como ese particular, ese como referente, pero digamos que lo que te voy a decir, lo que nos interesa es que es esta mirada de como transgresión, como de elemento sorpresa, como un elemento que te logre descontextualizar y por lo tanto entrar en estado de conciencia y de potencializar tu experiencia en el espacio. Y eso sucede mucho en el mundo del arte y sucede mucho en el mundo del arte, este, y la parte donde tal vez sentimos que hay referencias que nos ayudan mucho es en el land art, porque pues, ellos tienen la posibilidad de no pensar en la función y en el programa, y por lo tanto salirse como de las restricciones de la arquitectura. Y a nosotros trabajar de esa manera nos gusta porque nos permite pensar por un momento libremente, inocentemente, y después ya poner en confrontación eso que pareciera una escultura con la arquitectura. Y ahí es donde, desde nuestro punto de vista, nace como cierta riqueza y valor agregado en la arquitectura. Entonces yo diría que nuestros referentes tienen que ver con pensamientos sencillos y en ese sentido, o soluciones como muy creativas. Entonces yo podría decir desde las geometrías, obviamente, de John Hayduk, pero en él tienen que ver con otra cosa. En nosotros como geometrías, en él tiene que ver con una especie de diálogo como personajes, pero también a mí, por ejemplo, me interesa el uso del color en Le Corbusier, que solo pintaba de distintos colores los planos para evidenciar la luz. Entonces me hacía una estrategia brillante, más que un tema solo.
formal o estético. Y estas lógicas a mí se me hacen increíbles. Poderlas aplicar a un proyecto se me hace, es algo que me interesa. Bien. Ah, obra ajena, acá estamos, acá está Mies. Obra ajena. Puse el New Museum, la National Gallery de Bien. Berlín, sobre todo por Mies van der Rohe. Yo cuando estuve en Barcelona estudié parte de los módulos del máster era estudiar como un arquitecto a través de una obra, a través de una excepción de esa obra. Ah, Y la obra que me tocó de Mies van der Rohe era el Museo para una pequeña ciudad, algo así. Y a mí me tocó, o sea, yo escogí el profesor nos decía, escojan una particularidad e investíguenla, ¿no? Hay gente que estudió como las esculturas en Mies van der Rohe, que es fascinante, hasta los cuadros que usa o los collages. Y yo estudié una superficie que era hundida. En Mies es muy poco usual. Y eso me llevó a estudiar como los despieces. Y no había un plano de despiece de ese espacio, pero yo lo tuve que deducir. Y lo tuve que deducir leyendo textos de Mies van der Rohe, las cosas que leía Mies van der Rohe, que era desde Nietzsche hasta Santo Tomás, hasta que finalmente, y luego escuchando a mis compañeros, ¿no? Que hablaban de las esculturas de Kolbe y, por ejemplo, la del pabellón de Barcelona, que la escultura parece que se está tapando del sol, es decir, es así. como, exacto, como que quisiera no estar ahí, pero tiene que estar ahí. Luego y entonces eh, me di cuenta que más allá de que estés de acuerdo o no con la arquitectura de Mies van der Rohe, tiene un principio básico que además se me hace trascendente. O sea, el postulado de Mies van der Rohe es, la arquitectura tiene que estar vacía porque para poderte llenar espiritualmente tienes que lograr aceptar y recibir. Y toda su arquitectura se trata de eso. No, eso es muy Las, católico, eso es muy, mirá vos, es muy relación con los dos autores que dijiste, porque Nietzsche es sumamente católico y Santo Tomé también. totalmente. Y todo, absolutamente todo en Mies van der Rohe, todas las respuestas arquitectónicas tienen que ver con eso. Es decir, las columnas del pabellón en cruz cromadas son los reflejos, se pierden las columnas. Los despieces de los mármoles son espejos, porque o sea, cuando hacen el espejo uno de otro, se anulan a sí mismos, ¿no? Los collages son a la misma altura, no es a la altura del hombre, sino a la altura de la mitad del espacio que está haciendo. Es decir, no es más importante el espacio de arriba que el de abajo. El hombre no es más importante que el espacio. Eh, y entonces los despieces nunca son a 45 grados, porque un despiece, una esquina cortada a 45 grados, es como si los materiales se detuvieran, se atascaran y estuvieran estáticos. Y en la arquitectura de Mies todo debe poder moverse y salirse, aunque no lo hagan físicamente. O que los Que, puedas como ir separando con las manos. exacto. Y entonces este proyecto, con estas columnas perimetrales, elimina cualquier objeto del interior. Entonces usa la tecnología, la técnica, el diseño para poder salirte de eso. Y entonces, incluso hasta el programa y la topografía, ¿no? El espacio de exposición, un espacio libre, de elementos, salvo las escaleras que bajan y unos elementos como ductos hechos con mármol que se espejean y por lo tanto desaparecen, se anulan. Y luego la planta de abajo es como la planta donde ya echas toda la basurita que no pudiste resolver y está lleno de muros. Puse este collage porque justo habla de esto que les digo, ¿no? Y estos son De, collages de él, estas son imágenes de él. de él. Y son increíbles Son porque muy buenas. sí, además de que estéticamente son hermosos, es que conceptualmente, si te das cuenta, cada plano parece que se pudiera mover, Mm. y como si no Bueno, pudiera, tiene este juego, pasa que estos son casi de 50 son estos, ¿no? Pero tienen sí, como muchos,
como esto de los surrealistas, ¿no? Como si fuese como un Magritte, como muy depurado, ¿no? Como tiene Sí, estas cuestiones de picar. Bueno, es el periodo en el que está, ¿no? Pero, sí, y fueron cambiando sutilmente porque hay mucho de- humor, ¿no? Justo está la señora esta, la cultura, está esta imagen que no sabemos muy bien, y hay un plano negro. Es, está ese humor. exacto. Digo, y tiene todas estas contradicciones, ¿no? Como, Sí. O un ready-made, ¿no? Los ready-made de Candice. Está ese lenguaje. sí, totalmente. Y te digo, tiene también este tema como de contradicción, porque pues Mies era una persona atormentada, que nunca vio a sus hijas, las vio una vez y luego se las volvió a encontrar y nunca más las volvió a ver. Eh, El artista es atormentado, si no, no es artista. sí, pero por otro lado, pues, y su arquitectura a veces es poco habitable, ¿eh? Tengo que decirlo, la casa Farnsworth, Es o sea, difícil. difícil, ¿no? Yo digo, hablo cuando muestro una obra de arte o estoy con un amigo en un museo, ¿no? O a veces que explico, ¿fuiste a ver tal cosa? Sí, ¿qué te pareció? Y hay gente que se enoja, ¿no? El arte conceptual, bla, bla. Y hay una cuestión en que uno tiene que estar como disponible, ¿no? Uno va a una obra de arte, va a ver un museo, y tiene que estar disponible a lo que va a ver, a estar abierto, o incluso a ver una película, vas a ver una película de David Lynch, y tienes que estar disponible a ver lo que vas a ver y no quejar, como que, ok, acepto todo. Y si vos vas a pedir una casa mía de Van der Rohe, vas a querer ir a casa Fanworth, vas a tener que conceder, vas a tener que estar disponible a vivir en esas situaciones. Si no, andate a vivir a un petit hotel. Claro, y estará lo que tú dices, como receptivo Eso, para poder, pues al final es, o sea, lo que tú vas a ganar o lo que tú vas a perder, ¿no? Como usuario, como observador o como visitante. O sea, yo pienso, pues es mejor llevarte algo que te sume y no algo que te claro, digo, si reste. vas a vivir a la casa Fanworth es porque querés vivir en una casa de vidrio. Sí, exacto. Eh, Maquetas. Maquetas, en vez de ponerte una sola, te puse como esta diapositiva y creo que hay algunas otras dos o tres, porque, porque hablan más de nuestro proceso creativo que de la maqueta, ¿no? En sí mismo. O sea, eh, también hemos ido evolucionando, ¿eh? Pero esto sirve para ejemplificar como nuestro proceso. Eh, Al principio con el auditorio te platicaba de que nos gusta tratar de generarnos dificultades, accidentes, desvíos que nos permitan por un momento pensar fuera de las restricciones de la arquitectura. Ya tenemos muchas y tal vez, y no digo que este es el método infalible que todos deben usar, pero es el que nos ha servido y hemos utilizado para trabajar. Entonces, trabajar de esta forma nos permite a veces descubrir nuevos como valores, ¿no? Dentro del quehacer arquitectónico. Entonces, estas maquetas son, si te das cuenta, súper abstractas. O sea, de hecho, el material, que ya no trabajamos tanto con este material últimamente, pero que es foam, no nos permite detallar ni pensar en material ni en No, apertura. en la forma. Exacto. Y luego muchas de estas intuiciones hacen que tengamos que replantear muchas veces nuestra arquitectura porque muchas fallan, la mayoría. eh, pero cuando encontramos ese clic entre lo que tenemos que resolver entre arquitectura y esta intuición, eh, a veces suelen suceder como resultados que a nosotros nos parecen interesantes. Entonces, como que las maquetas van siempre como en ese sentido, como buscando cierta abstracción que nos saque un poco de contexto, ¿no? Eh, Incluso a veces.
hay una placer por que ya no tiene que ver ni con el proyecto, ni con la arquitectura, a veces este placer de la abstracción, ¿no? Em, Y del los dos, concepto de la idea pura. exacto, de la idea y a veces hasta de las secuencias, de los ritmos, hay cosas que también son a veces difíciles de explicar y poco tangibles, pero que generan un placer. Entonces, incluso a veces tienen ese componente eh, lúdico y de ocio, ¿no? ¿No? No solo operativo y procesual. ¿Y esta maqueta, te acordás qué proyecto es? Sí, el de la izquierda es el proyecto de Ordo 100, que nos invitaron hace muchos años a 100 oficinas, jóvenes, emergentes. Era la casa esta de 1000 metros cuadrados en un contexto con un clima muy cambiante. Era desierto en verano, tundra, nieve en invierno, 1000 metros cuadrados sin un cliente específico. Enorme. eh, sí, eh, y era una casa que se organizaba un cuadrado perfecto que se cortaba en diagonales. Yo siempre uso el caso de las case study houses, que son 100 metros cuadrados, que son dos cuartos, un dormitorio, un baño, y no necesito más. ¿Y cómo es proponer una casa de 1000 metros cuadrados y no perder la noción o la escala de que es una casa? Porque al final 1000 metros cuadrados, para, para mí es como, es un edificio, no sé, es como, ¿cómo mantenés la domesticidad o un espíritu de casa con 1000 metros cuadrados? Fíjate que en su momento, siendo honestos, yo no lo pensé. Ahora que lo dices, se me hace como una reflexión muy válida que aparte, curiosamente, creo que se puede implementar muy fácilmente. O sea, ahorita que conforme me ibas preguntando, me estaba imaginando la respuesta y en este proyecto específico sería muy fácil porque en vez de hacer una gran superficie de 1000 metros cuadrados, son varias pequeñas franjas que tienen una escala más doméstica, pero al final es una sola casa. ¿Y esta maqueta qué es? Esta maqueta es el de la derecha es un proyecto para, eh, para unos departamentos y la de la izquierda fue como una variable de esa idea para la Bienal de Chicago. Ah, La premisa es, em, de repente teníamos que hacer el de la derecha para un desarrollador. Nos parecía que el edificio, en relación al contexto, podría ser como grande. Entonces decidimos, por un lado, hacer dos edificios en uno. una especie de Torre Velasca. Exacto. Y cambia el material y cambia la modulación. Y también la premisa era cómo romper un poco la experiencia espacial cuando normalmente en los desarrollos hay dos o tres tipos de departamento porque pues, no quieren invertir en más variables y cómo hacer que entonces la experiencia en algo que es tan repetitivo también se enriquezca. Entonces cambia la fachada dependiendo de la altura, cambia la tipología, hay como un lapso, un intermedio que te permite tener además de otro tipo de espacio, otro tipo de departamento, otra tipología. Y la de la izquierda nada más fue como esta variable a otra escala. Sí, la de la izquierda era un concurso para una compañía de tequila eh, y la de la derecha era un centro cultural en Líbano. Entonces, es un juego de columnas como una matrushka, Mm. eh, distintos layers que forman terrazas, es una especie de celosía abstracta. eh, pues la temperatura en Líbano permite usar espacios exteriores, es como parte de la cultura, ¿no? Esto pareció Sigurat, ¿se llaman estas estructuras árabes? Exacto, exacto, sigurat, ¿no? Que se van escalonando.
Entonces, como que tenía muchas referencias y no sé, como que estas dos maquetas, a pesar de sí tener como un nivel de detalle mayor a las otras que viste, que son más abstractas, de alguna manera siguen tratando de expresar como una o dos ideas básicas, ¿no? O sea, siguen en este como nivel de abstracción que nos permite enseñar. ¿Dirías que los edificios de productora son abstractos? Superficialmente diría que son abstractos, pero nuestro objetivo justo es Conceptual, por lo el- menos, ¿no? ajá, pero justo en búsqueda de que se genere como complejidad y que se pueda percibir. Eh, la maqueta de la derecha para mí es también de mis proyectos favoritos porque es la síntesis de muchas cosas. O sea, por un lado, era un monumento a las víctimas de un tsunami que hubo en Noruega. Pero la primera reflexión es, o sea, la tragedia del tsunami es una percepción humana, ¿no? O sea, la tragedia no existe como concepto en el universo. Y en el universo más bien significa cambio, ¿no? O sea, cambia una cosa de un estado a otro, lo que quieras. Entonces, nosotros en vez de hacer un monumento, decidimos hacer como un elemento que marque, que permita percibir esa fragilidad entre el uno y el otro. Bien. Entonces, decidí poner ese cuadrado en mitad mar, mitad tierra, de tal manera que cuando subía la marea, borraba y desaparecía el cuadrado, cuando bajaba, aparecía y entonces tú podías caminar mitad en la tierra y mitad en... Exacto. Entonces, la idea era generar más bien un elemento que motivara a la conciencia, ¿no? De la fragilidad entre el cambio. No, tiene algo de las pirámides, ¿no? La pirámide que acabas de mostrar también, este juego de Sí, desequilibrio, de subir un lado y bajar por el otro, ¿no? sí, no lo había pensado así, pero tienes razón. También tiene como algo de esa dualidad. La parte de los dibujos va en la misma línea de las maquetas, es decir, estos dibujos son míos y tratan de investigar como la mayoría incluso no son proyectos específicos, sino ideas. Y de hecho, también por eso muchas veces las dibujo con dos colores, porque hablan de como encuentros de dos situaciones y de manera como muy libre y con la esperanza de que en ese como investigación intuitiva naif, de alguna manera, puedas encontrar como alguna solución que después pueda ser aplicable y pueda dar un valor agregado arquitectónicamente a algún proyecto, ¿no? Y arregla los CSS. Sí, regla con un bolígrafo con una pluma Bic. eh, sí, estos los hago así. Y entonces, pues ¿Por qué usas la justo, regla? ¿Por qué te gusta usar la regla? ¿Por qué dibujar la regla? eh, o sea, porque creo que hay una cierta que puedo controlar para expresar las cosas que me interesan. O sea, si por ejemplo, eh, en el dibujo del edificio de abajo no lo hubiera hecho con regla, ese ritmo, ajá, ese ritmo entre blanco y color hubiera sido más difícil de lograr. Sí, Y para, aparte no podés hacer una línea sumamente vertical a mano. y tiene sus errores, ya si te acercas, a pesar de que es con regla, pero me permite controlar más eso, porque sí, como que me permite investigar más estas dualidades y estos contrastes, porque para mí el tema es que tiene que haber contraste entre esas ideas, entonces es más fácil controlar el contraste que Este, haciéndolo. este trabajo también arregla. Sí, 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 sí. Sí, en realidad, como que todos buscan
ese contraste. Algunos ya se dan fácilmente por el encuentro geométrico. Por ejemplo, el de abajo, el del círculo con el techo a dos aguas, pues ya la geometría ya genera como un encuentro entre esas dos circunstancias, ¿no? Mucho. Tienen parte del ejercicio del proceso, pero también tienen como este placer de dibujar y de ver eso. Y aparte se nota que usás la grilla en el dibujo. Sí, es una guía así como indispensable en términos de proporciones, porque además eso es fundamental en el proyecto, es lo que decíamos al principio, o sea, esos detalles que parecen no necesarios son los que terminan como, por un lado, manifestando una idea, por otro lado, hablando de proporción y esas sutilezas cuentan muchísimo, por lo menos en mi punto de vista. ¿Qué edificio es? ¿Qué proyecto es? Ese no es particular, o sea, ese más bien lo que investigaba es la idea o sea, de estos hay muchos croquis que investigan la idea de dos edificios en uno. Ok, Es decir, cambia la fachada o cambia en altura el entrepiso. listo. eh, o sea, por eso el que es rojo y azul es nada más un cambio de color, o a veces cambia la altura Las de las vías. vanos. Ajá. Sí, sí, como que normalmente, y luego recientemente, porque siempre he tenido una fascinación por el color, pero eh, como que no lo había investigado en mis croquis, como la técnica de los dos colores me funcionaba muy bien, tanto para expresar ideas como, pero luego el color también me genera como un placer enorme que no sé explicarlo conscientemente. Oh, yo en una Y entrevista con Abel, le pregunté si era azul productora. Fíjate que ustedes tienen varias obras que son azules. sí. Y yo le preguntaba, ¿no? ¿Es como el color del estudio? ¿Es el color del estudio el azul? Fíjate que yo creo que más bien en algún momento de nuestra arquitectura, del tiempo que llevamos, como que nos dimos cuenta que nuestra arquitectura era muy blanca y sentíamos la necesidad de usar color para enfatizar cosas, momentos, experiencias, para justo descontextualizar o contextualizar. Y lo que iba sucediendo es que nosotros no somos arquitectos que usen, ya sabes, un solo material como Tadao y lo usa donde sea. Entonces gusta trabajar con la inteligencia del lugar, ¿no? Otra vez, o sea, no creo que sea la única forma, también creo que Tadao lo ha hecho extraordinariamente, pero bueno, y entonces el azul fue como un color que tanto para nuestro logo como para los primeros edificios, era suficientemente atrevido, pero a la vez suficientemente neutral, como Es para buena. no meternos en problemas. Pero ya Buena. recientemente, obra reciente, te vas a dar cuenta que sí, ya rosa, verde, no sé si hay, bueno, blanco pero con textura, luego rojo. Cuando sentimos que ya nos agotamos y que ya no nos estamos generando esa problemática, nosotros solo buscamos cómo meternos el pie para ponernos en una situación incómoda y entonces por eso pasamos de la arquitectura blanca a usar como estos acentos o momentos de color y quién sabe qué pasa en un futuro. El dibujo en sí mismo, porque pasamos ahorita por tres etapas de dibujo, desde mis croquis, dos colores, colores, y también me interesaba el tema de las plantas porque está como dibujo ya técnico, arquitectónico en AutoCAD, además de tener su valor estético, también tiene un valor diagramático que tal vez nos permite confirmar ciertas hipótesis, ¿no? O sea, como después de, es decir, ciertos dibujos que parecen esquemáticos y muy rígidos, ser un buen proyecto desde mi punto de vista, ¿no? Y alcanzar a resolver
las problemáticas arquitectónicas y además darle un valor agregado al proyecto. Entonces también por eso pongo estas plantas porque creo que reflejan, por un lado, esta decisión casi diagramática formal en planta, por otro lado también se entiende como las posibilidades que plantea en términos espaciales, ¿no? Después se complementan con otras herramientas, ¿no? Como renders, imágenes o maqueta o lo que sea. ¿Coincidís en que la planta tiene que ser lo más simple posible, pero a su vez es lo más difícil de hacer, ¿no? Sí, porque justo una, creo que como dices, es muy difícil hacer algo simple. Es decir, como que casi que volvemos a lo que había dicho al No, principio. porque ves esta planta, decís, ay, qué, sí, qué fácil, ¿no? Anda a dibujar, anda a pensarla ahora, ¿no? Bueno, sí, bueno, pero hay que lograrlo, esa facilidad. Tal, así, tal cual como lo dices. O sea, es lo que comentaba al principio de, nos gustan las cosas sencillas cuando hablamos de los concursos en Argentina, pero hacer las cosas más sencillas es lo más difícil, porque tienes que pensar muy bien cómo logras Que hacer algo funcione. exacto. Y además hay otra cosa que yo tengo que ver, veo estas dos plantas y entiendo el edificio, ¿no? Sí, Ya sí, sé creo por que dónde entro, ya sé dónde es cómo funciona. sí, sí, sí. Sí, Mirándolo. creo que tiene, ¿sabes qué es interesante? Eso que dices, porque justo, y creo que lo que hacemos nosotros sí se tiene que completar después con la experiencia tridimensional, porque eh, yo digo, cuando tú ves un edificio de Frank Gehry, Mm. muy complejo por fuera, pues lo que puedes pensar es que por dentro es muy complejo. Pero justo hacer algo, también cosas tan sencillas a veces, entre comillas, eh, geométricamente, nos permite generar esos momentos de dificultad o de sorpresa o de desvío, porque no sabes qué te puedes esperar adentro. Y a veces eso, en nuestros proyectos, esa experiencia se tiene que completar con algo tridimensional. A veces se alcanza a leer en planta, a veces no, pero siento que normalmente lo tienes que completar con la experiencia. O sea, puedes intuir que hay algo interesante, pero luego ya ves la solución y creo que va sumando. Porque hay algo que a mí me gusta, es esta cuestión cuando ves una planta y no pregunto nada, es porque la entiendo. Y no, no te tengo que preguntar, che, ¿cómo llego? Porque es así como llego, y tenés la ascensor, la escalera, subís. Entonces, cuando está esta necesidad de que si vos tenés que, o a un alumno, ¿no? Si vos tenés que preguntar algo, es porque no lo estás resolviendo, si no, lo leo. Y cuando te voy a preguntar, sí, para que me digan, ¿entendés? Sí, sí, claro, en ese sentido creo que es, es como dices tú. Hay otra, por ejemplo, hay una serie de capas que aquí en esta abstracción de plantas no se entiende. Por ejemplo, son círculos porque era un proyecto, era un concurso en el campus que diseñó Alvar Alto, donde no hay una traza regular, sino es una especie de traza de plato roto. Entonces, cualquier geometría terminaba ignorando un lado de punto. Cuando haces un círculo, es como la figura más neutral que puedes hacer. Esta es la famosa casa. Esa es la de Ordos. Que la planta, la derecha es un sótano con una alberca, como una especie de terma. La planta de nivel de piso, la de en medio, está conectada, entonces se entiende como una sola casa. Y la planta de arriba, cada franja está desconectada. Nuestros proyectos nunca tratamos de discutirlos en términos estéticos. O sea, nuestros argumentos, es lo que te decía, como que la forma, entre comillas, sencilla nos permite ya hablar de otras cosas que no es la forma en sí misma. Al Y objeto. el objeto me costó mucho trabajo. Hay algo que me causa muchísimo placer, es una locura. Una es esta idea de los colores, pero los colores porque siento que manifiestan muchas cosas, ¿no? Desde la luz, por ejemplo, ¿no? Eh, y luego
por ejemplo, estos colores que son unos tipo pasteles dispuestos en gama cromática, también si te das cuenta cómo están dispuestos, o sea, hay un ritmo, hay como para mí un placer entre en este sistema binario de lleno, vacío, ritmo, que no solo tiene que ver con el color, digámoslo, aquí tiene que ver con el color y con el ritmo de los elementos puestos, pero esto lo puedo traducir a todo. O sea, lo puedo traducir desde la parte más material hasta la parte más metafísica de la vida, ¿no? De cómo puedes entender, no puedes entender el uno sin el otro. eh, desde la música, ¿no? Cómo está hecha. Es sonido, silencio. Eh, y así me puedo ir como de las cosas más sencillas y formales hasta las cosas más metafísicas. Cuando era muy pequeño y nada de arquitectura en mi casa conscientemente, llegó una revista de estas sociales, Hola, y salía en las caballerizas de Luis Barragán. Y vi la alberca, el muro, y me explotó la cabeza. Eh, y no, nunca supe por qué. Después de mucho tiempo empecé a entender por qué. Pero o sea, se me hizo extraordinario. O sea, me fascinó. Y tenía 6 años. ¿Qué era lo que te había fascinado? El tema, yo creo que de entender como o sea, esa transición que genera un color a otro, es lo que Ah, decía de la el actividad, o gradiente. cualquier textura que tenga que ver con líneas, Daniel Buren o incluso texturas en el piso, en fachadas que sean líneas, me causan mucho placer. O sea, el hecho de ver la sombra, es que creo que se materializan tantas cosas. O sea, el simple hecho de entender que el universo se puede explicar con el lenguaje binario, o sea, una bolita y un palito, o sea, todo, desde la síntesis, la capacidad de cómo a través de dos cosas se entiende todo, hasta cómo se siente, se percibe, se genera música. Oh, ya terminamos. ¿Qué está haciendo productora hoy? ¿En qué están? ¿Qué están trabajando hoy? Después de pandemia, por un lado, la gente empezó a buscar alternativas para no estar todo el tiempo en la ciudad y en las circunstancias de la ciudad, que significa estar encerrado en tu departamento a veces si no tienes una casa con patio y temas de conciencia de gasto de energía, y luego por otro lado, la ciudad con la pandemia se empezó a encarecer mucho porque empezó a llegar mucha población extranjera, sobre todo de Estados Unidos, y porque podían hacer aquí lockdown, pero al final era como mucho más barato vivir aquí, rentar aquí, comer aquí, eran mucho más laxos, las normas, ¿no? Sociales y en relación a la pandemia. Y entonces mucha gente empezó a invertir en cosas fuera de la ciudad y sobre todo en la playa y sobre todo en Oaxaca. Y entonces pues estamos haciendo muchas cosas en la playa, muchas ya terminándose, pero como que muchos proyectos en la playa. Seguimos haciendo muchos concursos y ahora estamos también haciendo proyecto deportivo, una especie de arena. Es una infraestructura a veces tan grande que a veces puede ser como subutilizada, ¿no? O sea, las canchas, una cancha de fútbol o de básquetbol, en este caso es polifuncional. La cancha se pueden hacer eventos o partidos de distintos formatos, escalas, y también su condición contextual hace que, bueno, nos permitió que también planteáramos como que fuera permeable, porque, o sea, contestando a tu pregunta, creo que el reto es cómo hacer que una infraestructura tan grande no esté vacía tanto tiempo y sea subutilizado, ¿no?
ese es uno de los retos que veo en esas grandes infraestructuras, ¿no? Entonces, pues me ha parecido fascinante resolver ese tema particular. Bien, Sporile. ¿Te gusta? Es que es de los primeros proyectos. Fíjate que, no sé, es como difícil porque formalmente, eh, pues tiene toda esta ideología de Kulhas de como casi collage, de obra como abierta, donde no importan tanto los detalles, hay una postura como más abierta, pero es Y de tan grande. que cada parte como que refleje lo que sucede adentro, pero totalmente inconexa con el de al lado, ¿no? Sí, mira, la verdad es que lo he analizado poco, pero es tan grande que no alcanzó a ni siquiera a entenderlo. Lo que sí me hace pensar es que un espacio tan grande, ¿qué sucede ahí? El mundo de Kulkas es fascinante, o sea, o sea, su forma de pensar es increíble. Entonces, dos cosas. Una, que sistemáticamente, por llevarla a contra por lo que quieras, si tú dices A, él va a decir B. Pero casi como un sistema, ¿no? O sea, parecía que es nada más por llevarte la contra y es una forma de él tratar de entender cosas nuevas. A veces no tan acertadas y a veces sí. Eh, pero sus reflexiones, ¿no? Por ejemplo, de Lewis New York, todo el tema de la tecnología y cómo cambió pues, las estructuras, hasta la mega manzana, ¿no? Con estos dibujos de su pareja, como esos microuniversos, el tema de la flexibilidad en la arquitectura eh, casi como que es una extensión de la ciudad y puede pasar eh, hasta sus investigaciones estructurales, casi icónicas, ¿no? De objetos. Bien, bueno, muchísimas gracias. Un placer. Igualmente, Adrián, gracias por la invitación de nuevo. Así que bueno, chao. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao.